¿Sabes tu vivienda o la vivienda de tus vecinos han sido construidas con la ayuda de un profesional? Quizás no. Por otro lado, un informe de la Universidad Católica indica que la necesidad de una vivienda en donde residir, en los casos de los sectores populares en Lima, es usualmente resuelta directamente por los propios interesados. Esto es consecuencia de la imposibilidad de los pobladores de bajos recursos económicos para adquirir viviendas en zonas centrales de la ciudad. Los pobladores deben construir valiéndose de su ingenio y mucho esfuerzo. Ellos hacen de sus tiempos libres para construir sus casas por partes, contratando generalmente a albañiles o maestros de obras con un limitado conocimiento técnico. Por lo general, los ocupantes viven en el terreno mismo cuando se está construyendo la vivienda poco a poco. Según un estudio de la Universidad Privada del Norte, el incremento de viviendas en los últimos 10 años ha sido del 12,4%, un estimado de 2.100.000 viviendas. Un 65% de estas son autoconstrucciones, es decir, viviendas que no han tenido un proceso arquitectónico ni instalaciones adecuadas. Esto representaría 1.055.000 viviendas precarias. Las autoridades encargadas de regular dichas construcciones sancionan a los responsables, pero estas no lo toman con la seriedad del caso. Lo que ignoran es que podrían estar en un gran peligro. Al provocarse un sismo de mayor magnitud, estas serían las primeras en derrumbarse. De acuerdo con la tesis Evaluación de las relaciones de los factores estructurales en la vulnerabilidad sísmica de viviendas en laderas de la organización El Tahuantinsuyo del Distrito de Independencia, en Lima, escrita por el ingeniero Julio Alexander Alba Pimentel, su estudio demuestra que previamente, antes de empezar las construcciones en la organización El Tahuantinsuyo, no se realizan ningún estudio de suelo, estudio de calidad estructural y tampoco características del lugar en análisis. Por lo tanto, podemos afirmar, según el estudio, que el 50% de las viviendas encuestadas presentan un índice de vulnerabilidad altos y que requieren una intervención necesaria. Además, es necesario mencionar que los porcentajes de construcción en las laderas siguen creciendo cada año, debido a la alta demanda de viviendas que tenemos en Lima. Este incremento de construcciones ha generado que la vulnerabilidad sísmica aumente un 30%. Entonces, ¿qué podemos hacer para mejorar este tipo de vulnerabilidad sísmica? Lo que presenta el ingeniero es que se está buscando ahora recomendaciones para permitir contrarrestar y disminuir los posibles daños que un presente sismo de gran magnitud afecte al Perú, no afecte tanto al Perú. A partir del análisis preliminar, se concluye que para detener la informalidad en las construcciones de edificaciones y viviendas en Lima Metropolitana, es importante que el Estado tenga un rol activo, elabore y pruebe leyes que activen la construcción de viviendas con ayuda de un profesional. De tal modo, tendremos mayor capacidad al momento de construir viviendas y edificaciones en las zonas de escasos recursos. Además, tendremos mejores urbanizaciones con menos riesgo de derrumbe durante un sismo de alta magnitud. Llego a la conclusión de que la inexistencia de un plan urbano y la falta de apoyo técnico hacia las personas con escasos recursos provoca informalidad al momento de construir, produciendo viviendas autoconstruidas precariamente, las cuales no resisten un sismo de gran magnitud. Diagnóstico preliminar de la vulnerabilidad sísmica de las autoconstrucciones en Lima. En el Perú es un país de grandes sismos. Lima ya ha sido azotada por terremotos de gran intensidad, que pronto también será afectada por un sismo de gran magnitud, donde pobladores de bajos recursos económicos usualmente habitan en sectores marginales de Lima, como por ejemplo los conos. La mayoría llegan a construir sin asesoría técnica. Por ese motivo, aquellas viviendas llegan a ser un gran peligro en un sismo de gran magnitud. Por consecuencia, la mayoría de pérdidas humanas en terremotos han sido por colapso de construcciones que llegan a ser diseñadas sísmicamente, donde las viviendas informales o autoconstrucciones de viviendas están incluidas dentro de ese tipo de construcciones. En conclusión, debemos construir las principales características estructurales y obtener el diagnóstico preliminar y local de la vulnerabilidad sísmica de las viviendas autoconstruidas. Construcción de refuerzo de la vulnerabilidad en dos espacios marginales de Lima. Los asentamientos humanos de la margen izquierda del río Rinal y los del Cerro del Agustino se ven regularmente afectados por eventos de origen naturales o atrópicos, por ejemplo, los deslizamientos de terrenos, derrumbe de construcciones e incendios.
Se han registrado 30 accidentes entre el año 1970 y 2016, provocando la destrucción de un 30 de viviendas y la muerte de un decena de personas. Sin embargo, numerosos eventos no aparecen registrados como, por ejemplo, las frecuentes caídas de piedras o los incendios. El número de hogares afectados y la multiplicidad de daños son una de las razones por las cuales estos sectores son considerados como espacios vulnerables. En conclusión, la diferencia entre estos dos espacios limeños radica a la vez en la intensidad y la frecuencia de la amenaza, así como en los desafíos de desarrollo. También vemos las consecuencias de no hacer un estudio previo a los suelos donde se construirá. Respecto al diario de gestión, las viviendas construidas formales son 18.000, mientras que las informales son casi el doble. Esto se debe a falta de medidas reactivadoras y esto ha llevado a que el stock de viviendas se estanque. También, según el boletín empresarial, dice que también, según el boletín empresarial, la informalidad de ladrillos y las autoconstrucciones lleva a que Lima se vuelva más vulnerable a sismos y a desastres naturales. Gracias.